el tío que tuvo hijos con todas sus sobrinas, el linaje más endogámico de Estados Unidos, proveniente de la zona rural del país. En los valles apartados de los Apalaches en Kentucky, lejos del escrutinio del mundo exterior, existía una familia cuya sangre se volvió tan entrelazada que creó uno de los registros genealógicos más perturbadores de la historia estadounidense. La familia Blackwood, cuya historia comienza en 1892, se convirtió en un ejemplo inquietante de lo que ocurre cuando el aislamiento, la pobreza y un sentido distorsionado de la lealtad familiar se combinan para crear un legado de devastación genética. El patriarca de esta preocupante dinastía fue Jeremiah Blackwood, nacido en 1872, un hombre cuya influencia proyectaría una sombra sobre 3 generaciones. Para 1892, cuando nuestra historia realmente comienza, Jeremiah ya se había establecido como la autoridad indiscutible en la remota propiedad familiar, ubicada en lo profundo de las montañas, donde los forasteros rara vez se aventuraban y las autoridades locales apenas interferían. Lo que hizo particularmente perturbador el caso de los Blackwood no fue solo el hecho de que ocurrieran relaciones consanguíneas, sino la naturaleza sistemática con la que Jeremiah, entonces un hombre de 30 años, comenzó a controlar el futuro reproductivo de su linaje tras la muerte de su hermano Samuel en un accidente minero en 1891. Jeremiah asumió la tutela de las 5 hijas de Samuel: Mary, Elizabeth Catherine Hannah y la más joven Josephine, que tenía solo 7 años en ese momento. Era otra época, explica la doctora Margaret Wilson, antropóloga histórica, que ha estudiado comunidades aisladas en los Apalaches durante más de 20 años. Estas montañas no solo creaban barreras físicas, sino islas culturales donde las familias desarrollaban sus propios códigos de conducta, a menudo desconectados de la sociedad en general. Los Blackwood eran extremos incluso bajo esos estándares. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal apareció en 1900, cuando la sobrina mayor, Mary, de 18 años, dio a luz a un hijo. Registros de una partera local, descubiertos décadas más tarde en un archivo histórico del condado, mencionaban inquietudes sobre la identidad del padre, pero en aquella comunidad aislada, tales preguntas rara vez se perseguían. 2 años después, la segunda sobrina Elizabeth también tuvo un hijo, una niña con una salud visiblemente frágil desde el nacimiento. Para 1906 las 4 sobrinas adultas ya habían dado a luz, y los registros médicos de un doctor itinerante que ocasionalmente visitaba la región señalaban que todos estos niños presentaban características físicas preocupantes: crecimiento reducido, asimetría facial y, en 2 casos, problemas de desarrollo cognitivo que se hicieron evidentes con el tiempo. Lo que hoy sabemos sobre genética explica el patrón devastador observado en los niños Blackwood, comenta el Dr. James Thompson, genetista de la Universidad de Kentucky. Cuando individuos estrechamente emparentados tienen hijos, los trastornos genéticos recesivos se vuelven dramáticamente más comunes. El genoma humano contiene muchas mutaciones dañinas que normalmente permanecen ocultas, pero la consanguinidad las saca a la superficie. El aspecto más perturbador de la historia de los Blackwood no se reveló hasta 1912, cuando una maestra de escuela, la señorita Eleanor Palmer, comenzó a hacer preguntas sobre el inusual número de niños con rasgos físicos similares y el mismo apellido que asistían a su aula unitaria. Sus preocupaciones fueron inicialmente desestimadas por las autoridades locales, que eran reacias a entrometerse en asuntos familiares, pero ella persistió, manteniendo registros detallados de sus observaciones. Los niños no hablaban de su vida en casa, escribió la señorita Palmer en su diario, descubierto por historiadores en 1978, pero sus semejanzas físicas eran inconfundibles, al igual que sus dificultades de desarrollo. Cuando preguntaba por sus padres, solo decían que vivían con el tío Jeremiah y las madres. Pasarían otros 3 años antes de que las autoridades externas finalmente intervinieran, motivadas por los persistentes informes de la señorita Palmer a los funcionarios del condado. Cuando finalmente investigaron la remota propiedad de los Blackwood en 1915, descubrieron un recinto en el que Jeremiah había creado efectivamente su propia sociedad aislada. Para ese momento, ya había engendrado al menos 12 hijos con sus sobrinas, generando una pesadilla genética que afectaría a generaciones futuras. El recinto Blackwood, como lo describirían más tarde los investigadores, estaba ubicado en un valle remoto,
al que solo se podía acceder por un estrecho camino de tierra, que se volvía casi intransitable durante los meses de invierno. La familia subsistía gracias a una combinación de caza, agricultura a pequeña escala y trabajos ocasionales que Jeremír aceptaba en operaciones madereras lejanas, dejando a las mujeres y niños solos durante semanas. Lo que las autoridades descubrieron en 1915 fue una estructura doméstica que desafiaba los arreglos familiares convencionales. Las 4 sobrinas adultas, Mary, Elizabeth, Catherine y Hannah, ocupaban cada una cabañas separadas dispuestas alrededor de una construcción central más grande donde vivía Jeremír. La sobrina menor, Josephine, ahora de 31 años, vivía en la cabaña de Jeremír. Entre todas habían tenido 17 hijos, todos engendrados por él, creando un árbol genealógico que se doblaba sobre sí mismo en un patrón genéticamente desastroso. La doctora Wilson explica: el caso Blackwood representa un ejemplo extremo de lo que los antropólogos llaman endogamia, matrimonio dentro de un grupo específico. Pero esto fue más allá incluso de los matrimonios ocasionales entre primos de las comunidades montañosas aisladas. Se trató de un intento deliberado de un hombre por crear su propio linaje. Los hijos nacidos de estas uniones sufrieron las consecuencias previsibles de las relaciones genéticas estrechas. De los 17 niños documentados en 1915, 3 habían muerto en la infancia. Entre los sobrevivientes, los investigadores observaron que 12 mostraban anomalías físicas visibles, como asimetría facial, cabezas inusualmente pequeñas, extremidades malformadas y tono muscular débil. 9 presentaban signos de discapacidad intelectual, que iban de leve a severa. Los niños Blackwood exhibían signos clásicos de lo que hoy entendemos como depresión por endogamia, explica el Dr. Thompson. Esto ocurre cuando genes recesivos dañinos, que normalmente quedarían enmascarados por genes dominantes saludables de padres no emparentados, se expresan porque ambos padres portan las mismas mutaciones recesivas. Cuanto más cercanos son los padres en parentesco, mayor es la probabilidad de que esto ocurra. Quizás lo más perturbador era la estructura social que había evolucionado dentro de esta comunidad aislada. Los niños mayores eran enseñados a evitar a los forasteros, y se les mantenía alejados de la educación regular, con excepción de los pocos a los que la señorita Palmer había logrado llegar. Hablaban con patrones de habla distintivos y usaban una terminología única para describir las relaciones familiares que los observadores encontraban difícil de comprender. Los registros del condado indican que, cuando las autoridades intentaron intervenir, enfrentaron no solo la resistencia hostil de Jeremír, sino también la negativa de las mujeres adultas a abandonar el recinto. Años de aislamiento y control habían creado un sentido distorsionado de normalidad dentro del sistema familiar. Estas mujeres habían estado bajo la influencia de Jeremír desde la infancia, señala la doctora Eliza Montgomery, psicóloga histórica especializada en comunidades aisladas. Su visión del mundo había sido completamente moldeada dentro de este sistema cerrado. Lo que los forasteros veían como explotación, ellas habían sido condicionadas a aceptar como su papel natural en la vida. El caso se complicó aún más cuando las autoridades descubrieron que los hijos mayores nacidos de Mary, ya en su adolescencia, estaban siendo integrados en el mismo patrón de relaciones consanguíneas. La hija mayor, Sarah, de 15 años, estaba embarazada, y los investigadores determinaron que Jeremír era el padre, lo que convertía al niño por nacer en su nieto y su hijo al mismo tiempo. Esta revelación finalmente impulsó una acción decisiva. En febrero de 1916, las autoridades del condado regresaron con órdenes judiciales y retiraron a todos los niños menores de 16 años de la propiedad, un total de 11. Las mujeres adultas inicialmente se negaron a irse, aunque 2 de ellas, Catherine y Hy, finalmente aceptaron acompañar a sus hijos menores. Jeremír Blackwood fue arrestado y acusado de múltiples delitos bajo las leyes de la época, aunque el concepto de daño genético por consanguinidad no estaba bien establecido en los marcos legales. Los registros judiciales muestran que fue procesado principalmente por violaciones a la tutela y a los estatutos de bienestar infantil. El juicio que siguió en el verano de 1916 se convirtió en una sensación en la región, aunque recibió poca atención nacional, ya que el país estaba enfocado en la guerra en Europa. Los periódicos locales describieron el caso en términos vagos, refiriéndose a arreglos familiares antinaturales y a tutela inapropiada, reflejando la renuencia de la época a abordar directamente asuntos íntimos.
El juicio de 1916 contra Jeremír Blackwood reveló los desafíos de abordar la consanguinidad en la América de principios del siglo XX. Los marcos legales estaban mal equipados para enfrentar la complejidad de tales casos, centrándose en cambio en delitos más fáciles de definir, como la puesta en peligro de menores y la tutela indebida. Los registros judiciales muestran un sistema en lucha por clasificar estos delitos, explica el historiador legal Dr. Robert Jenkins. Había un reconocimiento de que algo profundamente incorrecto había ocurrido, pero faltaban el lenguaje y las estructuras legales para abordarlo directamente. Entre los testigos del juicio estuvieron funcionarios del condado, la señorita Palmer, la maestra, y de manera renuente dos de las sobrinas, Catherine y Hannah, quienes dieron un testimonio limitado. Sus declaraciones, preservadas en las transcripciones judiciales, revelaron la percepción normalizada de su situación. «El tío Jeremír cuida de todos nosotros», declaró Catherine. «Él proveía cuando nadie más lo hacía. Los niños son familia, y la familia permanece unida». Los expertos médicos convocados para examinar a los niños presentaron pruebas de sus condiciones físicas y de desarrollo, creando un registro que más tarde se convertiría en un caso importante en la medicina genética temprana. El Dr. William Foster, que examinó a varios de los niños Blackwood, señaló en su testimonio: «Estos niños muestran patrones consistentes de anomalías del desarrollo que no pueden atribuirse únicamente a la mala nutrición o a enfermedades. La similitud de sus condiciones en diferentes madres sugiere un factor biológico común». La fiscalía enfrentó dificultades para establecer la paternidad de Jeremír por medios científicos, ya que la tipificación sanguínea era primitiva, y las pruebas de ADN aún estaban a décadas de distancia. En su lugar, se basaron en testimonios sobre las estructuras familiares y en semejanzas físicas, pruebas que serían consideradas circunstanciales bajo los estándares modernos. Tras un juicio de 3 días, Jeremír Blackwood fue declarado culpable de múltiples cargos de poner en peligro a menores y de tutela indebida. Fue condenado a 15 años en la penitenciaría estatal, aunque los registros históricos indican que solo cumplió 7 antes de ser liberado en 1923, debido al hacinamiento carcelario y al deterioro de su salud. Fui testigo de cómo se desarrolló toda esta historia, y no puedo permanecer en silencio ante los horrores infligidos a esos niños inocentes. Los destinos de los niños Blackwood retirados del recinto variaron enormemente. Los registros judiciales y documentos de servicios sociales de la época indican que los más pequeños fueron colocados con familias de acogida en todo el condado, mientras que los adolescentes mayores fueron enviados a instituciones estatales para jóvenes considerados débiles mentales, la terminología de aquel tiempo para quienes tenían discapacidades del desarrollo. La colocación en hogares de acogida se complicó debido a sus necesidades especiales y al estigma asociado a sus orígenes, explica la doctora Montgomery. Las familias de acogida no estaban preparadas para manejar sus complejos problemas físicos y de desarrollo, ni tampoco las instituciones en las que algunos fueron internados. Esto ocurrió mucho antes de que se desarrollaran enfoques educativos y terapéuticos adecuados. La integración de estos niños en la sociedad se vio aún más obstaculizada por los marcadores visibles de sus condiciones genéticas. Fotografías de los archivos institucionales muestran rasgos faciales distintivos que los hacían inmediatamente identificables y sujetos a discriminación y burlas. Informes de seguimiento, elaborados por trabajadores sociales a lo largo de la década de 1920, pintan un panorama sombrío sobre el destino de los niños. De los 11 retirados del recinto, 2 murieron en un plazo de 3 años en instituciones. 6 permanecieron institucionalizados de manera permanente. Solo 3 lograron algún tipo de vida independiente, aunque todos enfrentaron problemas de salud y dificultades de adaptación social. Mary y Elizabeth, las 2 sobrinas mayores, permanecieron en el recinto con sus hijos mayores y, eventualmente, con el propio Jeremír cuando regresó de prisión. Josephine desapareció de los registros después de 1918, con rumores locales que sugerían que huyó a una ciudad lejana, aunque nunca se confirmó su destino. El recinto en sí fue decayendo gradualmente, a medida que la generación original envejecía, y los miembros más jóvenes de la familia buscaban cada vez más contacto con el mundo exterior, especialmente después de que la electrificación rural llegó a la región a finales de la década de 1930.
trayendo la radio y más tarde la televisión, que abrieron ventanas a diferentes formas de vida. El legado genético de la familia Blackwood se extendió mucho más allá de los niños retirados en 1916. Los hijos mayores que permanecieron en el recinto, ellos mismos producto de uniones consanguíneas, continuaron teniendo hijos. Sin embargo, los registros históricos sugieren que cada vez buscaron más parejas fuera de la familia inmediata, después de que el arresto de Jeremiah atrajera una atención no deseada hacia su situación, lo que hace que el caso Blackwood sea tan significativo desde una perspectiva genética es que podemos rastrear los efectos de la consanguinidad a lo largo de múltiples generaciones, explica el Dr. Thompson. Las consecuencias genéticas no terminaron con la primera generación de niños. Se extendieron en las siguientes en un patrón que los genetistas llaman carga genética, la acumulación de mutaciones perjudiciales en un linaje. Los registros médicos de las décadas de 1930 y 1940 muestran que incluso los hijos de descendientes Blackwood que tuvieron hijos con parejas no emparentadas presentaban tasas más altas de trastornos congénitos, retrasos en el desarrollo y problemas de salud. Este patrón es consistente con lo que la genética moderna predice. Los efectos de la endogamia severa pueden requerir varias generaciones de mestizaje para diluirse. Para la década de 1950, el apellido Blackwood se había vuelto tan estigmatizado en la región que muchos descendientes optaron por cambiarlo. La historiadora local Martha Jenkins, quien creció en el condado en la década de 1950, recuerda: había un dicho cuando yo era niña, torcido como un Blackwood. La gente lo usaba para describir cualquier cosa deforme o fuera de lugar. La mayoría ni siquiera sabía el origen de la expresión, pero persistió durante décadas. El sitio del antiguo recinto de los Blackwood fue abandonado a finales de la década de 1940, tras la muerte de Mary, la última de las sobrinas originales. El terreno fue adquirido por una empresa maderera en la década de 1960, y todas las huellas del asentamiento fueron borradas. Hoy, solo un pequeño arroyo llamado Blackwood Run en algunos mapas locales da alguna indicación de la presencia de la familia. La historia podría haber desaparecido por completo de los registros históricos, de no ser por los esfuerzos de la doctora Eleanor Simmons, investigadora genética, que en la década de 1970 se interesó en los patrones de trastornos hereditarios en comunidades de los Apalaches, mientras revisaba expedientes institucionales del temprano siglo XX. Descubrió las notas de caso sobre los niños Blackwood y reconoció la importancia de las observaciones médicas detalladas, lo que los doctores de 1916 registraron sin comprender del todo la genética implicada era, esencialmente, un estudio de caso sobre trastornos genéticos recesivos. En su artículo de 1978 sobre el caso, la doctora Simmons escribió: los patrones consistentes de anomalías físicas y del desarrollo, el empeoramiento de las condiciones en los nacimientos posteriores y las características faciales distintivas apuntan a manifestaciones clásicas de los efectos de la consanguinidad. La doctora Simmons logró localizar a 3 descendientes vivos de la familia Blackwood, nietos de los niños que habían permanecido en el recinto. Con su permiso, realizó lo que en ese entonces eran nuevas pruebas de cribado genético, confirmando patrones inusuales de homocigosidad genética, copias idénticas de muchos genes, un signo revelador de la endogamia en un árbol genealógico. Uno de estos descendientes, identificado en los trabajos de investigación solo como sujeto C, proporcionó un raro testimonio en primera persona sobre lo que significaba crecer con ese legado familiar. Todos sabíamos que éramos diferentes, le dijo a la doctora Simmons. Tenía tíos que no podían hablar bien, tías con manos que no funcionaban como debían. Mi abuela nunca hablaba de los viejos tiempos, solo decía que era otra época, y que no debíamos mencionarlo. El caso Blackwood se ha convertido desde entonces en un punto de referencia importante, tanto en la medicina genética como en la historia social. Aunque los nombres completos de los descendientes se protegen en las publicaciones modernas, los manuales médicos han utilizado la historia genética de la familia, eliminando los detalles identificativos, para ilustrar los mecanismos de la herencia recesiva y las consecuencias biológicas de la consanguinidad. La importancia científica de la historia de la familia Blackwood adquirió nuevas dimensiones a principios de la década de 2000, cuando los avances en las pruebas genéticas
permitieron a los investigadores identificar mutaciones recesivas específicas que se habían concentrado en el linaje. Un equipo de la Universidad de Pensilvania, trabajando con muestras genéticas anónimas preservadas del estudio anterior de la doctora Simmons, identificó 7 mutaciones recesivas distintas que se habían vuelto homocigóticas, es decir, copias idénticas heredadas de ambos padres en los descendientes de los Blackwood. Las muestras genéticas de los Blackwood proporcionaron una rara oportunidad de observar los efectos de la consanguinidad extrema en una población humana, explicó la doctora Vanessa Rodríguez, investigadora principal del estudio de 2004. Identificamos mutaciones que afectan el desarrollo esquelético, la función neurológica y los procesos metabólicos, que normalmente serían extremadamente raras en la población general, pero que se volvieron comunes en este linaje familiar debido a las repetidas relaciones consanguíneas. El estudio confirmó lo que generaciones anteriores de médicos habían observado sin las herramientas necesarias para explicarlo. Los problemas físicos y de desarrollo que enfrentaron los niños Blackwood fueron resultados directos de patrones de herencia genética que concentraron mutaciones recesivas dañinas. La consejería genética moderna utiliza casos como el de los Blackwood para explicar la base biológica de las leyes y los tabúes culturales contra los matrimonios entre parientes cercanos que existen en diversas sociedades humanas. Casi todas las culturas humanas han desarrollado prohibiciones contra los matrimonios entre parientes muy cercanos, señala el antropólogo Dr. Wilson. Estos tabúes no surgen de una comprensión de la genética, que es reciente, sino de la observación de patrones en los resultados a lo largo de generaciones. El caso Blackwood representa lo que ocurre cuando esas barreras culturales protectoras son violadas de manera sistemática, más allá de las implicaciones científicas. La historia de los Blackwood plantea preguntas profundas sobre la vulnerabilidad, el aislamiento y las estructuras que permiten que la explotación continúe sin control. El análisis moderno del caso ha pasado de verlo simplemente como una curiosidad genética a entenderlo como un fracaso de los sistemas sociales para proteger a los individuos vulnerables. No se trataba únicamente de una desgracia genética, sino de poder, aislamiento y la explotación deliberada de mujeres y niños en un contexto donde la supervisión externa era mínima. La respuesta legal a este tipo de casos ha evolucionado significativamente desde 1916. Hoy en día, las leyes contra la consanguinidad están más claramente definidas, y los sistemas de protección infantil están diseñados para intervenir antes y con mayor eficacia. No obstante, siguen apareciendo casos aislados, sobre todo en comunidades extremadamente remotas o cerradas. En 2008, una descendiente lejana de los Blackwood, la tataranieta de Catherine, se presentó tras leer sobre la historia de su familia en una revista médica. Eligió permanecer en el anonimato en público, pero compartió su experiencia con los investigadores. Describió la larga sombra que había proyectado la historia familiar. Al crecer, sabíamos que había algo diferente en nuestra historia, pero nunca se hablaba directamente de ello. Había susurros, silencios repentinos cuando los niños entraban en las habitaciones. Tuve problemas de salud que los médicos no podían explicar hasta que aprendí sobre mi bisabuela y el legado genético que llevaba conmigo. Comprenderlo finalmente me dio la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. El caso Blackwood sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo el aislamiento, tanto geográfico como social, puede crear condiciones donde la explotación prospera y las prácticas dañinas continúan de generación en generación. Resalta la importancia de la educación, de las conexiones comunitarias y de los sistemas de supervisión que protegen a los más vulnerables. Para los genetistas, el caso ofrece importantes conocimientos sobre los patrones de herencia humana y los mecanismos biológicos que hacen que la consanguinidad sea dañina. Para los historiadores sociales, ilumina la compleja interacción entre pobreza, aislamiento, poder y explotación en la configuración de los sistemas familiares. Y para los éticos, plantea preguntas permanentes sobre la responsabilidad, la intervención y la protección de quienes no pueden protegerse por sí mismos. El legado de la familia Blackwood sirve tanto como un estudio de caso científico, como un recordatorio sobrio de lo que puede suceder cuando el aislamiento y los desequilibrios de poder permiten que la explotación continúe sin control a lo largo de generaciones.
Al comprender su historia, valoramos mejor la importancia de las protecciones sociales y legales que hoy la mayoría da por sentadas.